Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Trejo y el día de hoy les hablaré sobre las influencias en el pensamiento administrativo. Influencias de los filósofos. Desde la antigüedad la administración ha recibido la influencia de la filosofía. El filósofo griego Sócrates, en su discusión con Nicómaco, expone su punto de vista sobre la administración como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates, analizó los problemas políticos y sociales derivados del desarrollo sociocultural del pueblo griego. En su obra La República expone la forma democrática de gobierno y de administración de los negocios públicos. Aristóteles abrió un nuevo horizonte al conocimiento humano en su época. En su libro Política estudia la organización del Estado. Distingue tres formas de la administración pública. La monarquía o gobierno de uno solo puede convertirse en tiranía. La aristocracia o gobierno de una sola élite puede transformarse en oligarquía. Y la democracia o gobierno del pueblo puede volverse anarquía. Durante los siglos que van de la antigüedad al inicio de la Edad Moderna, la filosofía estudió gran variedad de temas ajenos a los problemas administrativos. Francis Bacon fue un filósofo y estadista inglés, un fundador de la lógica moderna, y el cual anticipó el principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. René Descartes fue un filósofo matemático y físico francés y fundador de la filosofía moderna, el cual en su discurso del método dice que dudaba de la metódica o de la certeza, del principio del análisis o descomposición, del principio de la síntesis o composición y del principio de la enumeración o de la verificación. Thomas Hobbes es un político y filósofo inglés, el cual en su obra Leviatán señala que el pueblo renuncia a sus derechos naturales en favor a un gobierno, que investido de poder imponga el orden y organice la vida social y garantice la paz. Jacques Rousseau creó la teoría del contrato social, el cual dice que el Estado surge de un acuerdo de voluntades. El contrato social es un principio de derecho político, es decir, un convenio entre miembros de una sociedad donde se reconoce una autoridad, un conjunto de reglas. Karl Marx y Friedrich Engels proponen una teoría del origen económico del Estado. Dicen que el poder político y del Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. En el Manifiesto Comunista afirman que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros y artesanos. Influencia del cameralismo. El cameralismo fue el estudio superior de sistematización, racionalización y organización del trabajo administrativo, con el propósito de incrementar el poder del Estado absolutista. Los orígenes de la ciencia de la administración se encuentran en el cameralismo. Para el cameralismo, el propósito central de cualquier teoría social era demostrar cómo puede asegurarse el bienestar del Estado. Y distingue tres ciencias fundamentales, a saber, la ciencia de la economía, la política y la cameralía. Influencia de la Iglesia Católica. Las normas administrativas y los principios de la organización pública se fueron transfiriendo de las instituciones estatales a las instituciones de la Iglesia Católica y de la organización militar. La Iglesia Católica estructuró su organización con base en una jerarquía de autoridad, un Estado mayor y una coordinación fundamental para asegurar su integración. Por otro lado, la estructura de la organización eclesiástica sirvió de modelo a las demás organizaciones
que habidas de experiencias exitosas incorporaron numerosos principios y normas utilizados de la Iglesia Católica. Influencia de la organización militar. La organización militar también influyó en el desarrollo de las teorías de la administración, puesto que la organización lineal tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. La escala jerárquica es un modelo típico de la organización militar, y los oficiales de asesoría se encargan de la planeación, los de línea de la ejecución de las operaciones de la guerra, y los oficiales formados en el Estado Mayor personal se transfieren a posiciones del mando. Es por ello que la organización militar tuvo mucha influencia en el pensamiento de la administración. También hay que destacar que Carl Bonn es considerado el padre del pensamiento administrativo, pero Napoleón Bonaparte también fue un pilar fundamental en esta organización, ya que fue un militar, primer cónsul y emperador de los franceses. Su figura emergió con la Revolución Francesa. La organización lineal son ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de la unidad de mando es cada subordinado solo puede tener un superior. La escala jerárquica son niveles jerárquicos de mando con grado de autoridad y de responsabilidad. Delegar autoridad solo se da en niveles más bajos de la organización militar. Los principios de organización, planeación y control centralizados son la centralización del mando y la descentralización de la ejecución. Principio de dirección es dar órdenes, explicar el objetivo y verificar que se ha comprendido correctamente. Influencia de los economistas liberales. A partir del siglo XVII se desarrollaron varias teorías económicas centradas en la explicación de los fenómenos empresariales microeconómicos y basados en datos empíricos. A finales del siglo XVIII, los economistas clásicos liberales obtuvieron la aceptación a sus teorías. Las ideas liberales provienen del derecho natural, el orden natural es el más perfecto, según ellos. Y según el liberalismo, la vida económica debe separarse de la influencia estatal. Algunos de los economistas liberales fueron James Mill y Adam Smith. James Mill fue un economista liberal, el cual dijo en su libro que los elementos de la economía política son el estudio del tiempo y movimientos del incremento de la producción de la industria. En cambio, Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. También hay que destacar que David Ricardo, Karl Marx y Friedrich Engels fueron grandes economistas liberales. David Ricardo en su libro abordó los principios de economía política y atribución. Estudió también el trabajo enfocado como elemento de costo, el capital, el salario, la renta, la producción, los precios y el mercado. Y Karl Marx y Friedrich Engels crearon un manifiesto comunista en el año 1848. Y manifestaban que la lucha de clases es el motor de la historia. El capitalismo como modo de producción transitorio es el ideal, y la clase obrera debe luchar por conquistar el Estado órgano al servicio de clase dominante e imponer la dictadura del proletario. Influencia de la Revolución Industrial. La revolución provocó un cambio en la economía, pasando de una agrícola y artesanal, donde los primeros pobladores usaron la administración de acorde a los grupos o familias, dividiéndose las funciones, de acuerdo a la capacidad y a las habilidades de cada integrante. La revolución industrial
hizo que la administración exista y llegase a ser considerada una ciencia. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y la comunicación y sobre todo el desarrollo de la fábrica. Muchas gracias por su atención.